vamos a hablar con el abogado, investigador del CONACYT, cientista social, Hugo Pereira. Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique, un gusto saludarte, mi respeto a la audiencia. Quique, aclaro que no soy abogado, hablo desde la perspectiva crítica de las ciencias sociales, nada más esa aclaración quería hacer. Correcto, hecha la corrección curricular. Hugo, ¿qué valoración le das a esta decisión del Congreso refrendada por el Poder Ejecutivo a despecho de opiniones técnicas que han venido de la Corte Suprema de Justicia, del propio Ministerio Público y con advertencias de sectores muy influyentes como la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Paraguaya? Sí, esto es importante, Quique, esto que pasó ayer, que es burdo, que ha sido además aprobado de una manera tremendamente rápida, como se aprobó también, hay que decir, el sector que tenía la voz cantante en el Parlamento, principalmente en la Cámara de Diputados, es el mismo sector político que, por ejemplo, aprobó a tambor batiente la ley que posibilitó la militarización de todo el norte paraguayo con la presencia allí de la inconstitucional Fuerza de Tarea Conjunta. Eso es bueno recordarlo. Y es bueno colocar esto que pasó en el día de ayer en la Cámara de Diputados. Yo escuché, y era bastante, uno lo escucha por obligación, pero era absolutamente lamentable las opiniones de varios de los parlamentarios durante la sesión realizada ayer en la Cámara de Diputados. Hay que colocarlo en un contexto histórico, eso es muy importante. Ya hablábamos en estos días, Quique, de todo lo que significó, digamos, para el Paraguay, las políticas públicas que se tomaron posterior a la finalización de la guerra de la Triple Alianza y que echaron por tierra todo esa orientación que tenía el Estado paraguayo puesto prácticamente a disposición del crecimiento de la agricultura familiar campesina, desde el control total del poder por parte del doctor Gaspar Rodríguez de Francia hasta el gobierno del mariscal López, cuya muerte finalizó la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Los gobiernos de posguerra, como si no fuese suficiente desgracia ya la pérdida de todas las tierras del marco de ese conflicto bélico, tomaron decisiones lamentables. Por ejemplo, hay una ley que es del año 1883 y que marca un hito en la legislación agraria paraguaya. Desde ese momento, a partir de esa ley, el Poder Ejecutivo quedó autorizado a vender las tierras públicas, esto preferentemente a los arrendatarios y ocupantes de las mismas. El tema es que el repentino aumento del costo del alquiler, además el corto y perentorio plazo para el pago, impidieron que esos pequeños inquilinos y ocupantes de tierra se ajusten a esas inesperadas condiciones impuestas por esa ley. De esta manera, de la noche a la mañana, muchos campesinos quedaron sin sus tierras. Además de todo esto, la eliminación, podríamos decir, el minifundio campesino y la expansión de la gran propiedad se profundizan años después. En 1885, esto también es muy importante señalar, el Poder Ejecutivo promulgó una ley sancionada por el Congreso Nacional ese mismo mes también, para que veamos un poco cómo hay ciertas cuestiones que desde el Estado paraguayo, manejada por una élite absolutamente mezquina, cuando se trata de sus intereses, toma decisiones sumamente rápidas. En el año 1885, el Estado paraguayo, a través de esa ley, posibilita la total enajenación de las tierras del fisco, se encontrasen o no ocupadas por campesinos, agricultores o poblados. Años después, 1944, el dictador Higinio Morínigo consideraba al campesino paraguayo un intruso. Esto empeoró notablemente toda la situación que ya se venía viviendo, e incluso en el año 1918, que se venía ya dando en el año 1944, a través de un decreto, dejó sin efecto la obligación que había impuesto el Estatuto Agrario al Departamento de Tierra y Colonización de dar ubicación a los campesinos desalojados de los predios privados. Y también hay que recordar que en nombre de la reforma agraria, la dictadura estonista entregó unos 200.000 lotes que totalizaban unos 12.300.000 hectáreas, la mitad de las tierras arables del país.
Esa comisión determinó la existencia de 8 millones de hectáreas de tierras malavidas, que representan el 19% del territorio paraguayo y casi el 33% de las tierras arables. Lo que pasó ayer hay que colocarlo en ese contexto histórico. Hay una profundización, pero también es parte de esta lógica que tiene el Estado, que ha tenido el Estado paraguayo en relación a este tema tan sensible que tiene que ver con la tierra. En el día de ayer muchos hablaban de la defensa de la propiedad privada. ¿La propiedad privada de quién? Habría que preguntarse. La propiedad privada de unos pocos. Y entre esos pocos, algunos con tierras malavidas, de acuerdo al mismo informe de la Comisión Verdad y Justicia. Si vamos a ser justos, en todo caso, ya que se aprobó esta ley, debería comenzarse con el procesamiento a aquellos que ocupan tierras malavidas y deberían, si es que hay justicia, si es que verdaderamente se va a ser coherente con lo que se dice discursivamente, deberían procesarse a esas personas y deberían ir 10 años de cárcel, así como prevé la ley. Vos que tenés tan bien estudiado particularmente el departamento de Concepción, en breve síntesis, ¿cómo podría impactar la activación de estas modificaciones de la ley? Se supone que cuando haya sido incluida la ley en la Gaceta Oficial, lo que puede tomar el resto de la semana, o quizás a partir del lunes próximo tenga plena vigencia. ¿Qué conflictos va a impulsar o incentivar la activación de esta regla? Por sobre todas las cosas va a dejar indefenso, Quique, a los campesinos que, a pesar de toda esa militarización que hay en el norte paraguayo, siguen apostando con mucha valentía a luchar y a defender su arraigo, a defender su tierra. A pesar de toda esa situación que se da, con esta ley los deja todavía mucho más indefensos. Cuando uno analiza lo acontecido en esa zona del Paraguay en los últimos 10, 15 años, va a encontrar que la represión de la policía, en principio, porque no se tenía todavía la participación de los militares, comenzó a darse cuando existía una movilización muy importante de sectores campesinos que reclamaban el derecho a acceder a la tierra propia como lo establece la Constitución Nacional. Incluso, hay que decirlo, cuando se estaba a punto de negociar la posibilidad del acceso a unas 700 hectáreas apropiadas ilegalmente por un sojero brasileño en la zona de Concepción, es cuando aparece un supuesto grupo guerrillero que quema el galpón de ese establecimiento. ¿Y quiénes son los acusados? Los campesinos que estaban luchando por ese pedazo de tierra que, de acuerdo a las documentaciones que ellos tenían en su momento, eran tierras del Estado paraguayo apropiadas ilegalmente por un terrateniente de origen brasileño. La indefensión del campesinado es la que se da principalmente porque esta ley está orientada a ello. Se habla de que, por ejemplo, hoy decían de que como una manera digamos, debilitar la presencia de indígenas acá, se les prometió titular sus tierras, etcétera, cosa que es bastante dudosa, ¿no? En realidad, todo esto va a estar orientado, toda la represión que significa una represión mucho más fuerte que significa la aprobación de esta ley, va a estar orientada a castigar justamente a estos pobladores históricamente discriminados, excluidos de este modelo de desarrollo totalmente excluyente aquí. Muchísimas gracias, Hugo, por estas precisiones que nos permiten hacer una toma de temperatura de quienes metodológicamente han observado estos problemas de la dinámica campesina, de la dinámica rural, de una manera que nos parece respetable por su calidad de observación. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ti, Quique, por el espacio y nuestro respeto al equipo y a la audiencia.